Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Lucas 5, y del capítulo 5 vamos a leer del versículo 27 al versículo 32. Lucas 5, 27 al 32. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre nuestro, una vez más seguimos dándote gracias en esta mañana, en este primer día de la semana, que tú, Señor, permanezcas con nosotros y que tú perdones nuestros fallos, nuestras faltas y nuestra poca fe. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podéis sentaros. Dice: después de estas cosas. ¿Qué cosas? Jesús, justamente un poco tiempo antes, estaba en otra reunión. En una reunión en la cual, lo puedes leer en los versículos anteriores, en el cual un hombre está con una serie de amistades o familiares y está diciendo: llevadme a ver a Jesús, porque yo no puedo ir solo, estoy paralítico. Y era un hombre que estaba en su cama, tumbado, sin capacidad de hacer nada, ni siquiera algo para sí mismo. Dependía de los demás. Estos familiares le traen a Jesús, pero hay tanta gente que es imposible pasar donde está Jesús. Y entonces suben al tejado. Las casas allí en Palestina tenían una especie de azotea, y desmontan el tejado, que sería de ramas o de maderas, no sé, no sabemos, pero algo sencillo, y lo descuelgan para ponerlo a los pies de Jesús. Y dice que Jesús, viendo la fe de ellos, no solamente del paralítico, de los que le acompañaban, de sus amistades, sus familiares que le han descolgado, viendo la fe de ellos, les dice: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Sabes? Esto puso a los fariseos, a los escribas, a todos los doctores de la ley, les puso, como te diría yo, como si le hubieran puesto un hierro ardiendo en alguna parte de su cuerpo. ¿Cómo tú puedes? Solo Dios perdona pecados. ¿Cómo puedes hacer esto y quedarte tan tranquilo? Y Jesús les dice: bueno, bien, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O, hombre, levántate y anda. ¿Qué es más fácil?
Y dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, y entonces se dirigió al hombre, a ti te digo, levántate y anda. Al instante. No empezó, a ver si puedo, no. Dice que al instante se levantó, tomó su lecho y se fue andando. Pero con una cosa interesante, glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Pues después de estas cosas, Jesús va andando y ve a un publicano llamado Leví, Mateo, el escritor del evangelio que lleva su nombre. Y Leví estaba sentado haciendo su oficio, que era cobrar impuestos. No hay nada bajo el sol, hermanos, que se haya inventado. Ya los impuestos se cobraban en aquellos tiempos y mucho antes. Y estaba allí el hombre cobrando impuestos. Jesús no le dice nada, solamente le dice una palabra: sígueme. Y lo dejó todo y le siguió. ¿Sabes? En otra ocasión un poco diferente a esta, un hombre rico se acerca a Jesús. Es joven, es rico, muy rico, y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer más? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: hombre, ¿conoces los mandamientos? Y él dijo: sí, los conozco y los he guardado desde mi juventud. No he querido salirme de ellos. Pero tú me has preguntado, esto lo digo yo, no lo dijo Jesús. Tú me has preguntado qué me falta para conseguir la vida eterna. Pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Fíjate, Mateo también era un hombre que vivía bien, de clase media alta, dirían ahora. Tendría una vivienda importante porque había un banquete y dice que había mucha gente, publicanos y otros, que estaban allí. Es decir, tenía una casa grande. Era un hombre bien situado económicamente. Este muchacho, al cual Jesús le dice: te falta algo, vende todo y sígueme, se puso muy triste porque tenía mucho. Y dijo: eso que me falta no lo puedo hacer. Pero fíjate, este muchacho había dicho: todo lo he guardado desde mi juventud, he seguido los mandamientos de Dios. Y Jesús le amó. Y dijo: bueno, pero como te falta algo y has venido a preguntarme, véndelo todo, ¿qué es lo que te falta? Pero no lo hizo. En cambio, a Mateo solo le dijo: sígueme. No fue Mateo a él, fue él a Mateo. Le vio: sígueme. Y al instante se levantó y le siguió. Ahí se quedó el banco de los impuestos, las notas, las cantidades, y le siguió. Y le siguió hasta el fin, ¿sabes? Mateo, el escritor del evangelio que lleva su nombre, dejó todo definitivamente. No sabemos cómo quedaron sus cuentas, pero sabemos que estuvo con Jesús hasta el final. Y cuando Jesús ascendió, él siguió en los caminos del Señor. Qué curioso. Un muchacho que lo está siguiendo todo, no puede. Un publicano
que lo único que está haciendo es cosas materiales, tiene esa inquietud interior y cuando Jesús se dirige a él, le dice, sígueme, lo deja todo. No hay que prejuzgar las cosas, porque puede haber respuestas de personas que no te lo esperas y lo contrario, o una respuesta negativa de personas que piensas tú, este sí, o esta, o aquella, o el otro. Cuidado con los prejuicios. A veces nos salen mal. Pero sigo con el texto. Fíjate, Mateo estaba tan contento que le hizo un gran banquete. ¿Y a quién iba a invitar un publicano? A ver, ¿a quién invita un millonario? Pues a millonarios. Porque no te va a invitar a ti. Tú no eres nadie y además no le rentas nada. Tu amistad no vale, habrá excepciones, pero estamos hablando de la regla. Pero en cambio, este hombre invitó a sus amigos, a los publicanos. En otro evangelio dice a los pecadores. ¿Por qué? Porque eran lo que eran. Pero escúchame un momento. Solo hubo un hombre y solo habrá un hombre en la historia de la humanidad. Uno que estuvo sin pecado, vivió, nació y murió sin pecado. Y fue Jesucristo. Todos los demás somos pecadores. Sí, tú quizá te crees que eres muy bueno y que no has hecho mal a nadie. Pues mira, te vas a llevar una gran sorpresa. Porque Leví sabía que necesitaba a Jesús. Por eso cuando Jesús se dirige a él y le dice, sígueme, no lo duda. Y probablemente, estoy convencido, cuando estemos allí, quizás sería bueno preguntarle a Mateo, Mateo, ¿cuántas veces antes de que Jesús te dijera, sígueme, deseaste que te lo dijera? ¿Deseaste participar en su ministerio? Probablemente muchas. Porque es inevitable pensar esto cuando alguien le dice, sígueme, y sale disparado. Y le hace un banquete. Y allí están sus amigos. Quiere él que participen de la compañía de Jesús y de sus palabras. Pero supongo que los escribas y fariseos que estaban mirando por la ventana, o vete a saber por dónde, murmuraban contra los discípulos. Esto lo hacían estas personas con cierta frecuencia. Utilizaban a los discípulos. A Pedro una vez le dijeron, oye Pedro, ¿tu maestro no paga los 2 dracmas? ¿Tu maestro qué pasa? Y Pedro dice, sí que los paga. Pero Jesús le puso en su sitio. Los hijos están exentos de pagar. Pero para que no se ofendan, le dice a Pedro, mira, vete al mar, echa el anzuelo y saca un pez. Y ábrele la boca y saca 2 monedas para ti y para mí. Pedro diría, bueno, ya me cuesta trabajo sacar un pez, pero que tenga dinero y encima justo para el maestro y para mí. Oye, pero salió el pez y llevaba las monedas. Qué curioso, ¿eh? Cómo demostró varias cosas a Pedro en aquella anécdota. Primero, no digas lo que no tienes que decir, porque déjale al maestro. Yo lo digo siempre, el que quiera hablar conmigo, yo estoy abierto a todos, pero no uses intermediarios. Hay algunas confesiones religiosas que dicen que hay que usar intermediarios. Jesús nos dijo que podíamos ir directamente a Él y al Padre. Entonces, no uses intermediarios. Este hombre, Pedro, aprendió la lección.
Pero Mateo, aquí vemos que en el banquete se encuentra con una sorpresa, que los publicanos están contentos, pero los fariseos y los escribas no, están muy enfadados. ¿Por qué coméis, y bebéis con publicanos y pecadores? Se lo preguntan a los discípulos, pero responde Jesús. Jesús lo está oyendo. Aunque esté cerca, Jesús lo oye. ¿Sabes que Jesús te está oyendo ahora mismo aunque no hables? Está oyendo tus pensamientos perfectamente. Te está oyendo sin ningún género de dudas. Así que tú sabrás lo que piensas. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. La hermana me comentaba que estuvo, nuestra hermana Inés, me comentaba que estuvo ayer en el hospital. Había un medicamento que tiene que tomar y no lo había tomado y lógicamente la afección que tiene pues se disparó. Por cierto, hermana, también yo tengo esa afección. O sea que si algún día te falta, si es el mismo, pídemelo. El caso es que no tienen necesidad de médico los enfermos, los que están sanos. Pero los enfermos sí. Lógicamente, cuando estás enfermo, ¿qué buscas? Un médico. Alguien que te solucione el problema que tú tienes. Algunas veces los médicos pueden y otras se escapa de sus posibilidades. Hay momentos en que el médico tira la toalla o te dice, mira, no podemos hacerte nada. Lo que tienes es tan incurable que ni siquiera en algunos casos sabemos lo que es. Por tanto, tienes que acudir a otro que lo sepa. Aquí no había enfermos físicos, pero había enfermos mucho peores, enfermos espirituales, gente necesitada. Porque aunque Mateo tenía una posición, como hemos comentado, libre de sobresaltos económicos, tenía un problema mayor, una necesidad perentoria, algo que era imposible de dejar a un lado y que le es imposible a cualquier ser humano dejarlo. Tú, yo, todos los seres humanos somos espíritu, porque Dios sopló su espíritu sobre el hombre. Somos espíritu y tienes necesidades que es imposible paliar o solucionar con dinero o con otro tipo de cosas. Las necesidades espirituales solo se pueden solucionar espiritualmente. Y aquí había muchos enfermos que tenían necesidades. Los enfermos que estaban alrededor de Jesús y que le veían y le tocaban y que le escuchaban y que respondían al llamado de Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes? En nuestra lectura diaria de la Iglesia, los mensajes que nos mandamos diariamente, estamos leyendo el libro de Levítico. A veces puede parecer que es un libro que se repite muchas cosas, ¿verdad? Y que es un libro que tiene mucha densidad. Ahí está especificada la ley paso a paso y casi punto y coma, y repite. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que no había en aquel tiempo nada que se pareciera.
Y las cosas que pasan y a las que dice el Señor, eso está bien y eso está mal, en Levítico, no estaban estructuradas. La comida, el comportamiento, las relaciones, ahí está todo especificado. Y tú dices, qué denso y qué pesado es a veces el Señor con repetirme 4 veces esto o aquello. Ay, no puedes tener relaciones con esto, con aquel. Y lo vuelve a repetir. Pues es que cuando Dios repite las cosas, es que no las estamos haciendo bien. Cuando Dios repite las cosas, está diciendo, esto es importante. Esto te interesa mucho porque lo hagas de una forma o la contraria, tendrás bendición o lo contrario. Los que están sanos. Los publicanos reconocían, por lo menos Mateo, que estaba enfermo y que necesitaba la sanidad de Jesús. Los escribas y los fariseos no. Ellos pensaban que todo le estaban haciendo bien. Hasta el punto de que un día Jesús les dice, diezmáis el comino, el eneldo, diezmáis cosas minúsculas y olvidáis lo importante. Acudir en ayuda de vuestros padres, los dejáis a un lado. ¿Sabes? En Levítico dice, el que maldiga a su padre y a su madre, escucha bien, muera irremisiblemente. Esto es duro, ¿eh? Esto es duro. El que maldiga a su padre y a su madre. Y Jesús les dijo, vosotros los estáis maldiciendo, no ayudándolos cuando lo están necesitando. Eso sí, diezmáis todo, pero esto os era necesario hacer, ayudar a vuestros padres sin dejar aquello. Es curioso, a veces los más, comillas, espirituales son los que más tienen que aprender y más tienen que cambiar. ¿He venido a llamar a justos? No, a eso no los he venido a llamar. Si vosotros os creéis justos, yo no os llamo a vosotros. Si hay alguien justo verdaderamente, pues no hace falta que le llame porque ya está conmigo. Pero he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabes lo que es arrepentimiento? Cambio. Arrepentimiento es cambiar. Y fíjate, abarca 4 áreas. Cambiar de mente o cambiar la mente. Es decir, tienes que tener pesar por el pecado. Tienes que cambiar la actitud, reconocimiento de que estás en pecado. Tienes que cambiar el rumbo, abandono del pecado. Y tienes que cambiar el estilo de vida. Tienes que vivir de otra manera. No puedes vivir como si Jesús no estuviera a tu lado. Y es curioso que tenemos el perdón. Fíjate, normalmente el perdón viene después del arrepentimiento. Es decir, tú vas a una persona que le has ofendido y le dices, mira, quiero que me perdones. Y él o ella te dice, pues no te preocupes que está olvidado. Aunque a veces los humanos tenemos muy buena memoria para ciertas cosas. Se nos olvida, pero poquito. Enseguida nos viene a la memoria en cuanto que la cosa no, ya enseguida nos viene.
Está olvidado, pero poquito. Pero no es el caso. El perdón, como digo, viene después del arrepentimiento. Pero aquí el perdón ya está. Ya está. Cristo Jesús en la cruz consiguió el perdón para toda la humanidad. Y el perdón está antes. Lo único que es que hay que acudir a Él arrepentido. No necesitas, me perdonará o no me perdonará. Lo hará bien o me tendrá manía, ¿verdad? Porque cuando estamos con algo que nos preocupa, porque hemos ofendido a alguien, tu mente dice, bueno, a lo mejor no me perdona. O quizá me va a echar. Pero aquí no. Aquí el perdón ya está seguro. Lo que no está seguro es el arrepentimiento. No está seguro el arrepentimiento. Porque hasta que tú no vayas al Señor, cada vez que necesites ir, deberías ir diariamente, o deberíamos, con tu mente dispuesta a cambiar, con tu corazón dispuesto a cambiar de actitud, con tu deseo de caminar con el Señor. Mira, Jesús tuvo 12 discípulos. Cada uno era diferente, no solamente en su entorno social, que muchos sí, sino en su forma de pensar. En el grupo íntimo de Jesús estaba hasta un celote. ¿Sabes lo que era un celote? Un enemigo acérrimo del Imperio Romano, que hoy lo llamaríamos un terrorista. Si había algún romano cerca que se le pudiera hacer algo mal, o algún mal, encantado. Había un celote y había, por ejemplo, un publicano, que era lo contrario, colaboraban con Roma, porque el pago de los impuestos, parte se quedaba allí, pero parte iba para Roma. Israel tenía que contribuir al sostenimiento del ejército y del Imperio Romano. ¿Cómo casas esto? Vente a lo actual. En tu país, un hombre colaborador con la opresión del pueblo por otro país, o un hombre todo lo contrario, dispuesto a matar inclusive por su país. Había también pescadores autónomos, tenían su barca. Y había también otros que eran un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco ambiciosos. Todos somos ambiciosos, pero había algunos más. Por ejemplo, Juan y Jacobo. Eran buena gente. Pero fíjate cómo los puso Jesús, los hijos del trueno. No parece que fueran tampoco. A veces pensamos en el apóstol Juan como un hombre blandito y tal. Pues Jesús los puso los hijos del trueno, a él y a su hermano. Pregúntale a Jesús por qué. Pero fíjate, hay una cosa que nos desvela un poco el asunto. La madre de estos dos iba dentro del grupo de las personas, de las mujeres, que apoyaban a Jesús con sus bienes inclusive. Y dentro de ese grupo estaba la madre de Juan y de Jacobo, los dos apóstoles. Y en una ocasión la madre se acerca a Jesús. ¿Qué va a hacer una madre, hermanos? Una madre tiene que hacer de madre. La madre ve los defectos de sus hijos, pero son mis hijos. El otro, el vecino, es peor, pero mi hijo, no, hombre, una madraza. Y se acerca a Jesús y le dice, mira, quiero hablar contigo, Jesús. Y lo llama aparte. Cuando alguien te llama aparte, algo te va a decir. No va a ser para decirte qué buen tiempo hace. Y le dice,
Señor, quiero pedirte algo. Jesús le dice, bueno, háblame. No, es en cuanto a cuando tú reines. No, no, cuando tú ya, porque ellos pensaban que Jesús iba a reinar en la tierra enseguida, en Israel. Y cuando tú tengas tu reino, mira, tú ves a estos dos muchachotes que yo tengo. Yo los quiero colocar antes de morirme. No te pido nada más que le pones a uno a la derecha y al otro a la izquierda. Tú verás a cuál. Yo ahí no me meto. Pero que estén a tu lado bien cerquita. El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso formó una discusión tremenda. Tremenda. Pero sirvió para que Jesús dijera, el que quiera ser el primero, el que quiera estar en el lugar preeminente, aquí tiene que ser el servidor de todos. Ese es el primero. Y todo el que quiera hacer lo contrario será el último. Bueno, los apóstoles aprendieron, supongo, la lección, pero te digo una cosa, siempre nos sale la humanidad más tierna, ¿verdad? El perdón es todo lo contrario. Es un acto de generosidad absoluta. Cuando tú perdonas, lo primero que hay que hacer es olvidar. Y Jesús está diciendo, yo a este, Mateo, le perdono y me lo llevo y me sigue. Por eso Jesús dice, mis ovejas me siguen, pero hay muchas ovejas que no le siguen a Jesús. Y son, como dijo él, como ovejas sin pastor. Entonces, lo que quiero dejarte en esta mañana es que, primero, no hagas prejuicios gratuitos. Que estás pensando, bueno, esto no puede ser porque he visto lo exterior. Porque hay personas que tienen, como tú tienes, un interior distinto y que están anhelando cambiar, como el caso de Mateo. Mateo cogió la ocasión sin dudar. Ahí se quedó su casa, 3 años caminando con Jesús, 3 años teniendo que escuchar a veces los reproches de los compañeros, de los otros apóstoles, diciendo, es que tú y tal, porque se conocían, vivían en el mismo lugar, compartían la ciudad. Mateo era judío, se llamaba Leví, era uno de los del pueblo. No sabemos si nació allí, pero allí vivía y compartía la ciudad con los demás. Y seguramente habría tenido muchas discusiones o algunas con estos mismos que ahora iba junto a ellos. Pero a pesar de eso, Mateo no lo dudó. ¿Y cuántas veces, por cosas mucho menores que nos pide el Señor, decimos, dímelo otro día, hoy no tengo tiempo? Y nos lo pide. Y nos dice, oye, es que te lo estoy pidiendo. No es una tontería, pero tú dices, dímelo otro día. Hoy no, porque no es cosa mía, no me interesa. ¿Qué te parecería que Jesús te dijera, ven y sígueme? Porque algunos le dijeron a Jesús, estos 12, sabemos que uno de ellos tenía otros intereses, le dijeron, nosotros lo hemos dejado todo. Pedro estaba casado. Por lo menos tenía suegra. Cuando uno tiene suegra, tiene esposa, digo yo. Tenían familia, responsabilidades.
Y ahí se quedó la barca. Y ahí se quedaron las velas. Y ahí se quedaron las redes. Y ahí se quedó todo lo que hasta ese momento era prioritario para él. Muchos, a través de la historia, hay muchas personas que han dejado todo. Dios no te va a pedir seguramente que dejes todo. Pero, ¿sabes? Hay un texto en la Biblia que dice, cazadnos las zorras pequeñas que se comen las vides. Hay cosas pequeñas que nos separan, que nos apartan. Y cuando te das cuenta, dices, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Cómo estoy en este lugar? ¿Quién me ha traído hasta aquí? ¿Qué me ha traído hasta aquí? Y resulta que lo que te ha traído es algo que poco a poco parecía poco importante, pero poco a poco se te ha hecho hasta imprescindible. Es como el que prueba las drogas, ¿verdad? Bueno, voy a probar. Y bueno, lo probé, no me gustó mucho, pero voy a... O el alcohol. Tantos hombres, mujeres, destrozados por este tipo de cosas. Y empezaron diciendo, voy a probar. Empezaron diciendo, no creo que por una vez. Y cuando se dan cuenta, están debajo de unos cartones en el soportal de un banco. Curioso, ¿eh? Fíjate, Mateo, él estaba todo lo contrario. Bien colocado. En disposición de hacer un gran banquete. Pero fue el último banquete, ¿eh? No hay más banquetes. Cambiar las cosas. Como cuando a Zaqueo Jesús le dijo, baja. Y dice, la mitad le doy a los pobres, de todo lo que tengo. Y si he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. Un interés que ojalá te lo diera a ti el banco, pero no te lo va a dar. No te lo va a dar, no te preocupes. Pero es así. Tenemos que caminar con Jesús. Tenemos el perdón, hemos recibido el perdón, hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el ministerio de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aprovechemos. Hemos cambiado, pero Dios quiere que sigamos cambiando. Esto me lo digo a mí mismo siempre. Dios quiere que sigamos cambiando. ¿Qué piensas? ¿Vas a seguir en el banco de los impuestos, haciendo ahí lo que te gusta y si no te gusta por lo menos te soluciona? ¿O vas a ser arriesgado como Mateo? Sígueme, allá voy contigo, Señor. Lo estaba deseando, me voy contigo. ¿Dónde voy? Donde tú digas, como ha cantado Daniel esta mañana. Iré donde tú me mandes, donde tú me lleves. No importa si económicamente pierdo, pero gano espiritualmente y gano el reino de Dios. Gano la eternidad, el lugar más increíble que te puedas imaginar. Yo a veces trato de imaginarlo y me doy cuenta, Señor, es que tiene que ser algo tan glorioso, algo tan maravilloso, que me quedo con Él, me quedo contigo,
Y además, acuérdate de algo importante. Cristo te ama. Y te ama mucho. Te ama como tú no te puedes ni imaginar. Por eso está llamando a tu puerta. No sé si quieres responder o no, pero quiero que sepas una cosa. Dios está llamando. Dios quiere y te dice como a Mateo, sígueme. No te preocupes, el camino está controlado por el que puede controlar todas las cosas. Dios os bendiga.